Levantar la mirada y observar las estrellas es una de las actividades más antiguas de la humanidad. Y sin embargo, incluso tras milenios habitando este planeta, todavía no somos capaces de explicar todo lo que nos rodea. Porque el espacio, al igual que nuestros océanos, sigue siendo un territorio inmenso, oscuro y difícil de explorar. Por eso, hoy vamos a contarte algunos de sus misterios, que van desde lo más conocido, como la materia oscura, hasta eventos más recientes o menos comentados, sucesos rodeados de ciencia, datos y observaciones, pero también de una sensación inquietante, como si lo que los vuelve extraños fuera precisamente eso, que no logramos entenderlos, como si fueran una grieta en el universo, algo que no debería estar ahí. Tal vez por eso, aunque todo lo que vas a escuchar en este video tiene bases científicas, y no estamos hablando de monstruos o de invasiones alienígenas, estos misterios pueden sentirse igual de fascinantes que aterradores. Así que pónganse cómodos y apaguen la luz, porque estos son 7 misterios sin resolver del espacio. Recuerda que también puedes escuchar este contenido a través de Spotify o cualquier plataforma de podcast que sea tu preferida, donde nos encuentras como Mundo Creepy. ¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saluda su amigo Masketman. Sean bienvenidos a Mundo Creepy y aquí comenzamos. Las señales de una galaxia muerta. Arrancamos este listado con uno de los fenómenos más desconcertantes que la humanidad ha sido capaz de detectar en el universo moderno. Las ráfagas rápidas de radio o FRB por sus siglas en inglés. Estas, como su nombre lo indica, son ráfagas de radio extremadamente breves, con duraciones que oscilan entre los microsegundos o incluso los milisegundos, los cuales tienen una capacidad de liberar por un instante una cantidad de energía descomunal, a tal punto que estos parpadeos pueden llegar a superar lo que el Sol emite en un año entero. Llevamos ya varios años registrándolas, y aunque hoy entendemos mucho más sobre su comportamiento, su origen sigue siendo un misterio. Durante mucho tiempo, la explicación más aceptada ha sido que muchas FRBs están relacionadas con magnetars, es decir, estrellas de neutrones con campos magnéticos muy intensos, los cuales suelen formarse después de la muerte explosiva de estrellas masivas. Esto encaja bastante bien con un patrón que se repite en las observaciones, y es que gran parte de las ráfagas detectadas tienden a venir de galaxias jóvenes o con actividad de formación estelar, lugares donde todavía nacen estrellas, donde ocurren supernovas y donde existe el tipo de ambiente que podría dar lugar a este tipo de objetos extremos. De hecho, aunque existen miles de FRBs registradas, solo alrededor de un centenar han sido localizadas con precisión hasta su galaxia anfitriona, y la mayoría de esas galaxias coinciden con este perfil, activas y con formación estelar significativa. Sin embargo, el 9 de febrero del 2024 ocurrió algo que obligó a la comunidad científica a replantear varias de estas ideas. Ese día, el Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment, mejor conocido como CHIME, detectó una nueva señal que después sería catalogada como FRB 2024-0209A. Lo que en un principio parecía un destello aislado, pronto dejó claro que no era un evento único, porque a lo largo de los meses siguientes, la señal volvió a aparecer. Entre febrero y junio del 2024 se registraron 22 ráfagas provenientes del mismo origen, lo suficiente como para confirmar que se trataba de un repetidor, un tipo de FRB que no muere después de una sola emisión, sino que regresa una y otra vez. Además, el comportamiento de esta ráfaga fue especialmente llamativo por su evolución. Al inicio, sus apariciones eran esporádicas, con ráfagas separadas por varios días, e incluso se reportó un periodo de silencio prolongado de alrededor de 3 meses. Pero en junio de 2024, la actividad se disparó de forma drástica, pues 17 de las 22 ráfagas ocurrieron en un solo mes,
y el 29 de junio, el sistema llegó a un pico particular cuando el experimento detectó 5 estallidos en un mismo día. Este tipo de variación, pasando de una aparente calma a una etapa explosiva en cuestión de semanas, no es algo nuevo. Ya se ha visto en otros repetidores, pero sigue siendo uno de los aspectos más intrigantes del fenómeno. El problema con los FRBs, sin embargo, no es únicamente detectarlos, sino saber exactamente de dónde vienen. Una cosa es registrar la ráfaga y otra muy distinta es identificar el punto exacto del cielo de donde salió, porque sin esa precisión es difícil vincularla con un objeto en particular o con una galaxia en concreto. Para resolver esto, el experimento cuenta con un sistema clave: estaciones complementarias conocidas como outriggers, que son pequeños arreglos que funcionan como una extensión del telescopio principal y permiten realizar localizaciones por interferometría, comparando diferencias diminutas en la llegada de la señal. En el caso de FRB 2024-0209A, varias de estas señales también fueron captadas por un detector adicional, colocado a decenas de kilómetros del observatorio principal. Gracias a eso, los astrónomos pudieron ubicar su origen con una precisión enorme, reduciendo el margen de error a un punto diminuto del cielo. Y ahí fue cuando apareció el verdadero giro de este caso, pues al apuntar telescopios ópticos al sitio, el equipo logró asociar la señal con una galaxia específica, con un nivel de confianza altísimo, del 99%. El detalle es que la señal no venía de una galaxia normal. Para este tipo de fenómenos, al menos, venía de una galaxia elíptica, una de esas galaxias antiguas que ya no están formando estrellas. En otras palabras, de una galaxia muerta. Y aún así, desde ahí estaba saliendo algo capaz de lanzar ráfagas de energía que atravesaban el universo. Los astrónomos calcularon que esa galaxia tiene más de 11.000 millones de años. Está a unos 2.000 millones de años luz de la Tierra, y además es gigantesca, tan masiva que supera por muchísimo a lo que normalmente se considera un anfitrión típico para una señal como esta. Además, en una galaxia así, donde ya no nacen estrellas nuevas desde hace eras, no tendría sentido que algo como eso estuviera ocurriendo. Pero lo más extraño ni siquiera fue el tipo de galaxia, sino el lugar exacto dentro de ella de donde vino la señal, y es que esta no apareció cerca del centro, donde está la mayor concentración de estrellas y donde normalmente pasan las cosas importantes. Esta ráfaga venía desde los límites exteriores, desde la periferia, en una zona donde casi no debería haber actividad. Para que te des una idea, estaba tan lejos del núcleo que prácticamente era como si el fenómeno no viniera de la galaxia en sí, sino de sus márgenes. Y ese detalle la convirtió en una de las señales más desplazadas que se han registrado respecto al centro de su galaxia anfitriona. Fue entonces que los investigadores comenzaron a considerar otra posibilidad, que tal vez no vino de una estrella joven, sino de algo viejo, algo muy, muy viejo. Una de las hipótesis más fuertes es que la fuente esté relacionada con un cúmulo globular, que básicamente son agrupaciones densas de estrellas antiguas que suelen estar justo en las regiones externas. Y en un lugar así, en vez de fenómenos nuevos, podrían ocurrir cosas distintas, como interacciones entre restos estelares, colisiones, fusiones u objetos compactos que llevan miles de millones de años ahí. Esta idea no es solo una teoría lanzada al aire, porque ya hubo un caso anterior, FRB 2020-0120E, localizada en un cúmulo globular de los bordes de la galaxia M81. Y si bien no era exactamente la misma situación, la coincidencia es inquietante, ya que se trata de señales que aparecen lejos de cualquier zona donde estén naciendo estrellas, en lugares dominados por poblaciones estelares viejas. Y eso abre una posibilidad que lo cambia todo, y es que tal vez exista una familia de FRBs que no nacen como las demás, que no siguen el mismo camino y que se forman bajo condiciones completamente distintas. Por ahora no hay una respuesta definitiva sobre qué es exactamente FRB 2024-0209A. Solo sabemos que nos obligó a preguntarnos si llevamos años intentando explicar un fenómeno con ideas limitadas. Pero eso es precisamente lo más fascinante de nuestro universo, ya que cada vez que damos un paso que nos parece acercar a una nueva respuesta, se abren varios caminos con muchas y fascinantes posibilidades.
la materia oscura. Cuando hablamos de materia oscura, es fácil creer que se trata de uno de esos conceptos nacidos en la ciencia ficción, pero la realidad es que esto surgió de un planteamiento muy específico, y es que el universo, tal como lo observamos, no debería comportarse como lo hace, es decir, algo simplemente no cuadra. Y durante décadas, los astrónomos han chocado una y otra vez con la misma pared, con la sensación de que hay algo más, algo que no estamos viendo. Y es ahí donde la materia oscura hace presencia. En términos simples, se trata de una forma de materia invisible, ya que no absorbe luz, tampoco la refleja y no la emite. Además, no deja rastro en el espectro electromagnético, y por eso no es posible observarla como lo hacemos con las estrellas, las nebulosas o las galaxias. Sin embargo, que sea invisible no significa que no esté ahí. Lo que delata su presencia es su peso, su presencia gravitacional y el modo en el que parece alternar el movimiento de galaxias completas, como si estuviera jalándolas desde fuera del escenario. En otras palabras, no podemos verla, pero sí vemos lo que provoca. Y por eso, pese a lo extraño que suena, la materia oscura se considera hoy una de las piezas clave del modelo cosmológico actual. Todo lo que conocemos, planetas, estrellas, gas, polvo, nosotros mismos, todo eso representa solo una pequeña parte del contenido del universo, mientras que el resto estaría dominado por componentes que todavía no comprendemos del todo, y entre ellos está la materia oscura, la cual tendría un papel enorme, formando la mayor parte de la materia que hay, mientras que la energía oscura completaría la mayor porción del total. Bajo esta perspectiva, vivimos en un cosmos donde lo visible es apenas la punta del iceberg. La historia de su descubrimiento comenzó en los años 30, cuando el astrónomo Fritz Zwicky estudiaba el cúmulo de Coma y notó algo que en papel no tenía sentido, que las galaxias dentro del cúmulo se movían demasiado rápido. Si la única gravedad disponible era la de la materia visible, ese cúmulo no debería mantenerse unido. Tendría que desarmarse con el tiempo, como un enjambre que se dispersa, pero no lo hacía. Era como si hubiera una masa extra, dándole la fuerza necesaria para mantener todo en su lugar. Zwicky lo llamó inicialmente Dunkel Materie, materia oscura, y aunque durante un tiempo sonó como una idea extraña, el problema ya estaba planteado. Y décadas después, ya en los 70, el tema explotó con fuerza por una razón todavía más clara: la rotación de las galaxias espirales. La lógica indicaba que mientras más lejos estás del centro, más lento debes girar, igual que sucede con el sistema solar. Pero cuando se midieron con precisión las velocidades de las estrellas en los bordes de estas galaxias, la respuesta fue inquietante, pues no estaban desacelerando como deberían. Se movían demasiado rápido, como si la galaxia tuviera mucha más gravedad de la que su luz mostraba, como si alrededor de todo lo visible existiera un enorme halo invisible dominándolo todo. Fue ahí donde el nombre de Vera Rubin se volvió fundamental, porque sus observaciones reforzaron la idea de que esto no era un error, era un patrón. Con el tiempo, la materia oscura dejó de ser una explicación aislada y empezó a encajar en muchas piezas distintas, y una de las pruebas más impresionantes vino del fenómeno de la lente gravitacional. La relatividad general ya decía que la gravedad puede curvar el espacio-tiempo y desviar la luz, así que cuando los astrónomos observan galaxias lejanas deformadas, estiradas como arcos o distorsionadas por masas intermedias, en realidad están viendo un mapa de gravedad, y ese mapa, una y otra vez, sugiere que hay mucha más masa presente de la que corresponde a lo visible. De todas estas evidencias, hay una que se volvió icónica: el Bullet Cluster, una colisión gigantesca de cúmulos de galaxias. En este choque, el gas caliente, que es materia normal, se frena y queda rezagado por la violencia de la interacción, pero la mayor parte de la masa, medida por el lente gravitacional, aparece separada, como si hubiera atravesado el impacto casi sin tocar nada. Para muchos científicos, esta es una de las señales más difíciles de explicar si la materia oscura no existiera, porque parece mostrar una separación clara entre la materia visible y el verdadero centro de masa,
Es como si el universo dejara la huella de algo invisible moviéndose en silencio, pero cargando con el peso de todo. Y aún así, lo más frustrante es que seguimos sin poder atraparla. La explicación más común es que la materia oscura podría estar compuesta por una partícula subatómica que todavía no conocemos, algo que apenas interactúa con la materia común, salvo a través de la gravedad. Durante años, uno de los candidatos favoritos fueron las WIMPs, partículas masivas de interacción débil, imaginadas como fantasmas atravesando el cosmos sin dejar rastro. Otro candidato fuerte son los acciones, las partículas hipotéticas mucho más ligeras, que nacieron como una solución a problemas de física de partículas y que hoy se consideran una posibilidad bastante seria. Y en años más recientes ha vuelto a tomar fuerza una idea todavía más inquietante, que la materia oscura, o parte de ella, podría estar compuesta por agujeros negros primordiales, formados en los primeros instantes tras el Big Bang. No serían agujeros negros nacidos de estrellas colapsadas, sino objetos surgidos cuando el universo era tan joven y violento que ciertas regiones pudieron volverse lo bastante densas como para comenzar a colapsar por sí solas. Pero el universo también lanza pistas extrañas, como si estuviera jugando con la idea de contradecir lo que para nosotros son sus reglas. Un ejemplo famoso es el NGC 1052-DF2, una galaxia que fue descrita como un oddball, una anomalía que parece tener poquísima materia oscura. Y eso es un escándalo, porque la teoría moderna insiste en que las galaxias se forman dentro de halos de materia oscura, como si este halo fuera el molde invisible que permite que la materia normal se reúna y encienda estrellas. Pero por eso, encontrar una galaxia sin materia oscura es como encontrar un cuerpo que no tiene sombra. El debate se volvió intenso porque todo dependía de algo crítico, su distancia real. Si estaba más cerca, quizá todo era un error de cálculo, pero las observaciones más profundas con Hubble reforzaron la idea de que, al menos en ese caso, la galaxia sí parece estar extrañamente desprovista de materia oscura. Y no sería la única, porque DF4 también ha sido presentada como una galaxia con la misma rareza, aunque ahí algunos sugieren que su halo pudo haber sido arrancado por fuerzas de marea. Y eso sí suena extraño. Lo de Cloud 9 lo lleva todavía más lejos, pues es el caso opuesto. En vez de una galaxia con poca materia oscura, se habla de un objeto que podría estar dominado por ella, una nube de gas sin estrellas, una especie de galaxia fallida. Un bloque de hidrógeno neutral que existe como una estructura compacta, sostenida por una gravedad que el gas por sí solo no puede explicar, como si el andamiaje invisible estuviera ahí, pero la galaxia jamás hubiera terminado de nacer. Todavía hay mucha cautela y explicaciones alternas, pero la idea de que existen estructuras cercanas sin luz, sin estrellas, prácticamente invisibles que solo pueden detectarse porque hay algo que las mantiene unidas, es simplemente inquietante. Y al final, ese es el verdadero horror cósmico de la materia oscura, pues no es un monstruo, tampoco una fuerza sobrenatural, es algo que quizás es peor que eso. Es la certeza de que la mayor parte de la materia del universo no la podemos ver, que la estructura completa del cosmos, el modo en que nacen las galaxias y se organiza el universo, depende de algo que atraviesa la realidad a escondidas, algo que está ahí desde el inicio y que incluso hoy, en plena era de telescopios espaciales y detectores subterráneos, sigue siendo un fantasma gravitacional, una pieza gigantesca que controla el panorama sin mostrarse nunca de frente y que, tal vez, jamás seamos capaces de comprender en su totalidad. El agujero negro fugitivo. Un agujero negro supermasivo no es cualquier cosa. Estamos hablando de objetos que pesan millones o incluso miles de millones de veces más que el Sol, y que normalmente se encuentran en el centro de una galaxia, anclados ahí como el corazón oscuro de todo un sistema estelar. Es por eso que la idea de que uno de estos monstruos pueda ser expulsado, arrancado de su hogar y lanzado a través del espacio suena como una exageración. Al menos hasta que la evidencia empieza a formarse frente a nuestros ojos. En el año 2023, el telescopio espacial Hubble captó un rastro.
Una línea delgada y larguísima de estrellas naciendo en fila, como si algo hubiera atravesado el gas de una galaxia, dejando una cicatriz luminosa detrás. La estructura medía alrededor de 200.000 años luz, el doble del diámetro de la Vía Láctea, y en el extremo de ese camino parecía haber una pista todavía más inquietante, un punto brillante de gas ionizado, como si ahí estuviera ocurriendo un impacto brutal. La propuesta inicial fue inmediata y explosiva. Esto parecía el rastro de un agujero negro supermasivo fugitivo. Uno que habría atravesado un halo de gas a una velocidad absurda, comprimiéndolo, calentándolo y provocando que el material colapsara para formar nuevas estrellas en su estela. No sería un agujero negro devorando todo a su paso, sino uno avanzando tan rápido que ni siquiera tendría tiempo de alimentarse. Una especie de bala gravitacional. Lo más extraño de esto es que, según esta hipótesis, la manera en que el agujero negro habría escapado sería a través de una extremadamente rara coreografía cósmica, una especie de juego de billar entre 3 agujeros negros supermasivos. Lo que ocurriría es lo siguiente. Primero, 2 galaxias se fusionan y sus agujeros negros terminan orbitando como un sistema binario. Luego llegaría un tercero y el equilibrio se rompería. En esa configuración caótica, uno de los 3 puede salir disparado, escapando del centro galáctico como si hubiera recibido una patada invisible. Es el tipo de evento que parece improbable, pero que las simulaciones llevan décadas diciendo que podría pasar, aunque casi nadie esperaba verlo. El detalle es que esa historia, por fascinante que sea, era demasiado perfecta para ser aceptada sin resistencia. Y como siempre ocurre en este tipo de casos, la comunidad científica se dividió. Algunos se emocionaron, pero otros se mostraron desconfiados, y varios buscaron explicaciones más simples, menos cinematográficas y más plausibles. Pero es aquí donde vino el giro inesperado, pues otros equipos propusieron que el rastro de estrellas no era realmente una estela, sino algo diferente, quizá incluso más engañoso. Una galaxia plana, sin bulbo, observada de perfil, lo cual haría que su forma se viera como una línea larga y brillante. Según esos análisis, el tamaño, la cantidad de estrellas y sobre todo el movimiento observado encajarían sorprendentemente bien con lo que se espera de una galaxia rotando. Incluso compararon este objeto con una galaxia conocida del universo local, la IC 5249, un ejemplo de disco delgado, y encontraron similitudes que no parecían casualidad. Esto significaba que podía no ser un fenómeno extremo, sino una interpretación extraña de algo realmente común. Durante un tiempo, la historia quedó en ese terreno ambiguo, aunque ambos escenarios podían ser correctos. En 2025, el telescopio espacial James Webb encontró algo decisivo. Al final de aquella línea de estrellas, efectivamente, se encontraba un agujero negro, que estaría moviéndose a unos 1000 kilómetros por segundo, una velocidad suficiente para escapar del agarre gravitacional de su galaxia y provocar también aquella línea de estrellas. Lo que se confirmó con esto no fue solo la existencia de un agujero negro fuera de su lugar, sino la prueba de que uno de estos monstruos cósmicos supermasivos pueden ser arrancados de su galaxia. Y si hay algo más peligroso y aterrador que un agujero negro de ese tamaño, es uno que se mueve por el espacio. Si estás disfrutando de este contenido, te recordamos que tenemos mucho más en nuestros otros canales. En Noctámbulos Podcast hablamos de temas paranormales y de crimen real como en una plática entre amigos. En Historias de Mundo Creepy contamos los relatos más escalofriantes vividos por nuestra audiencia, y en Creepypastas de Mundo Creepy narramos historias aterradoras escritas por nosotros. Todo está disponible tanto en YouTube como en tu plataforma de podcast favorita. Jumbos, los planetas vagantes. Hay ocasiones en las que el universo decide recordarnos que todo lo que nosotros hemos establecido como reglas son apenas meras suposiciones, y los jumbos son una clara muestra de eso. A finales de 2023, en la nebulosa de Orión, los astrónomos se toparon con algo que no solo era extraño, sino directamente difícil de entender. Decenas de mundos gigantes del tamaño de Júpiter vagando libres por el espacio sin orbitar ninguna estrella. Y no solo eso, estaban en pares.
2 planetas juntos, girando uno alrededor del otro como si fueran un sistema solar en miniatura, pero sin sol. Un dúo condenado a flotar en la oscuridad, como si hubieran sido expulsados de la realidad normal y hubieran quedado unidos únicamente por la gravedad. Recibieron el nombre de jumbos por Jupiter Mass Binary Objects, es decir, objetos binarios de masa comparable a Júpiter. Se encontraron en el cúmulo de Trapecio, una región dentro de Orión donde nacen estrellas, un lugar joven, caótico, con apenas 1 millón de años de edad, y ahí, en ese vivero estelar, el telescopio James Webb detectó cientos de objetos de masa planetaria, muchos de ellos tan pequeños como media masa de Júpiter. Pero lo que rompió el tablero fue descubrir que una parte de ellos no estaba sola. Cerca de un 9% aparecía formando sistemas binarios amplios, separados por distancias enormes, casi absurdas, comparables con la distancia que hay entre el Sol y Neptuno, o incluso mucho más. El problema aquí era muy simple, y es que según todo lo que entendemos del espacio, estos objetos no deberían existir, al menos no con esa frecuencia y tampoco en ese lugar, o simplemente no así. Porque si algo hemos aprendido al estudiar las estrellas, las enanas cafés o los planetas, es que la naturaleza tiene una tendencia muy clara, pues mientras más pequeño es un objeto, menos probable es que forme parejas estables. Las estrellas masivas tienden a nacer acompañadas. Es común que existan en binarios o sistemas múltiples, pero cuando bajas el rango de masa de objetos a más pequeños, esta multiplicidad se desploma. Las enanas cafés rara vez tienen compañeros y en el rango planetario se supone que casi nunca. Entonces, ¿qué está pasando en Orión? Por un lado, estos jumbos podrían parecer una versión extrema de algo que ya conocemos, los planetas errantes, mundos que fueron expulsados de sus sistemas por interacciones gravitacionales violentas, planetas que, por decirlo así, fueron pateados fuera de su hogar y quedaron vagando como huérfanos interestelares. Eso en sí mismo no es un misterio nuevo. El problema es que aquí no hablamos de un planeta solo, hablamos de parejas. Y expulsar un planeta ya es un evento brutal, por lo que expulsar 2 al mismo tiempo y que además se mantengan unidos gravitacionalmente, suena como querer lanzar 2 vasos de cristal al piso y esperar que caigan perfectamente encajados sin romperse. Aún así, una explicación que tomó fuerza plantea justamente eso, que los jumbos podrían haber nacido alrededor de una estrella y luego fueron expulsados juntos. Un equipo de investigadores propuso un escenario concreto, que en cúmulos densos, donde las estrellas están relativamente cerca unas de otras, los encuentros gravitacionales pueden ser frecuentes, casi inevitables. En este caos, un sistema planetario joven podría ser interrumpido por el paso de otra estrella y en ciertas configuraciones específicas, 2 planetas gigantes podrían salir disparados en pareja y quedar atrapados uno con el otro, orbitándose en el vacío. No sería entonces magia, sería una dinámica pura, pero también una especie de accidente astronómico. Simulaciones de supercomputadoras del tipo N-Body mostraron que bajo condiciones correctas, un encuentro estelar cercano puede expulsar a estos pares sin romperlos inmediatamente, creando así binarios planetarios errantes que vagan juntos por el espacio. La idea es tan extraña pero tan elegante que si fuera cierta, cambiaría por completo nuestro entendimiento de la evolución planetaria, porque implicaría que el universo es capaz de crear sistemas planetarios sin estrellas. Pero, eso sí, no todos están convencidos de esta hipótesis, y es justamente aquí donde el misterio se pone todavía mejor, porque no estamos frente a una historia cerrada, sino a un debate abierto. Una posibilidad quizá todavía más inquietante es que los jumbos ni siquiera hayan sido expulsados de ningún lugar, sino que se hayan formado por sí solos, como si fueran estrellas fallidas, objetos nacidos directamente del colapso de pequeñas nubes de gas, pero con una masa ridículamente baja. El problema aquí es que según los modelos actuales, esto tiene un límite, un piso teórico por debajo del cual este tipo de colapso ya no debería pasar, y estos jumbos estarían justo debajo de ese punto, como si se hubieran colado por una grieta en las reglas que tenemos. También se han planteado mecanismos más extraños, por ejemplo, la posibilidad de que los rayos cósmicos influyan en cómo se comporta el gas dentro de una nebulosa, ayudando a que ciertas regiones se vuelvan lo bastante inestables como para colapsar,
no para formar estrellas, pero sí para dar origen a cuerpos del tamaño de planetas enormes. En otras palabras, el universo podría estar fabricando planetas errantes directamente. Pero incluso si aceptamos esta idea, queda una parte inquietante, pues ¿por qué aparecen en pares? Si nacieron así, habría que explicar cómo se forman sistemas binarios en un rango de masa donde no se supone que deberían ser comunes. Y si fueron expulsados de un sistema, entonces el escenario es igual de extraño, porque significaría que el cosmos puede arrojar dos gigantes gaseosos juntos sin separarlos. Y bueno, después aquí viene la tercera posibilidad, quizás la más frustrante de todas, que tal vez ni siquiera sean planetas. Hay astrónomos que han señalado que en una región tan cargada de polvo como Orión puede haber estrellas de fondo que se ven más débiles y rojas de lo normal, lo suficiente como para parecer objetos de masa planetaria. Incluso se ha sugerido que varios candidatos podrían no ser reales y que quizás solo unos pocos casos sean realmente auténticos. Pero eso no tranquiliza a nadie porque con que 2 o 3 sean reales es suficiente para romper algo importante en lo que creíamos entender. Y ahí está el verdadero punto de este misterio. No sabemos qué estamos viendo, si planetas expulsados, planetas nacidos solos o algo que simplemente no encaja todavía en ninguna categoría. La estrella de Tabi. El universo se mueve, cambia, envejece y colapsa, pero aún así, la mayoría de las cosas siguen patrones claros. Una estrella nace, brilla, mantiene una estabilidad durante millones o miles de millones de años, y cuando cambia, normalmente hay una razón que podemos rastrear. Pero de vez en cuando, aparece un caso que no solo se sale de este patrón, sino que además se vuelve bastante confuso. Ese es el problema con la estrella de Tabi, también conocida como KIC 8462-852 o la estrella de Boyajian. Es un sistema estelar ubicado en la constelación de Cygnus a unos 1470 años luz de la Tierra. No es una estrella visible a simple vista, necesitas de un telescopio y un cielo oscuro para localizarla, y aún así terminó convirtiéndose en uno de los fenómenos más extraños que se han registrado en los últimos años. El sistema está compuesto por una estrella de tipo F, parecida a nuestro Sol, pero más caliente y brillante, y una compañera más pequeña, una enana roja que orbita a una distancia enorme. Comparado con nuestro sistema solar, sería como ponerla a cientos de veces más lejos que Júpiter. Hasta ahí nada raro. El detalle apareció cuando el telescopio espacial Kepler, diseñado para detectar exoplanetas, midiendo cambios diminutos en el brillo de estrellas lejanas, encontró en esta estrella un comportamiento que no encajaba en ninguna plantilla. La estrella de Tabi no solo se atenuaba, sino que lo hacía de manera irregular y sin un patrón claro. En condiciones normales, cuando un planeta pasa frente a una estrella, el brillo baja un poco, alrededor de un 1%, y esa caída se repite como un reloj. Pero en este caso, Kepler registró caídas gigantescas, algunas de hasta un 22% del brillo. Para ponerlo en perspectiva, un planeta del tamaño de Júpiter apenas podría bloquear alrededor del 1% de una estrella. Esto significa que lo que estaba pasando frente a esta estrella no era un planeta común. Tenía que ser algo mucho más grande, o muchas cosas al mismo tiempo. Tal vez algo con una forma tan caótica que parecía una nube o un enjambre orbitando sin orden. Lo peor de todo es que no tenía ritmo. Hubo 2 eventos enormes separados casi por 2 años, como si la estrella hubiera sido cubierta por algo inmenso que regresó mucho después. Y entre estos 2 eventos aparecieron caídas menores e irregulares. Kepler estaba viendo cómo esta estrella perdía luz, la recuperaba y volvía a perderla, como si alguien estuviera moviendo sombras frente a ella, pero sin un patrón que pudiera anticiparse. En 2015, la astrónoma Tabitha S. Boyajian y su equipo publicaron el estudio que hizo explotar el caso, y con él llegó el apodo que lo resumía muy bien, la WTF Star, o la estrella What the Fuck. Pero las siglas significan en realidad Where's the Flux, o ¿dónde está la luz?, haciendo un curioso juego de palabras. A partir de ahí, el fenómeno se volvió una tormenta perfecta.
porque cuando la ciencia no tiene una respuesta clara, el Internet empieza a llenar ese espacio vacío con hipótesis. Durante un tiempo, una de las ideas más comentadas fue también la más llamativa: una megaestructura alienígena, algo parecido a una esfera de Dyson, es decir, un conjunto de estructuras gigantescas orbitando una estrella para capturar su energía. Esto parecía encajar con el tamaño de las caídas de luz observadas. El problema es que la explicación tenía una consecuencia inevitable. Si algo está bloqueando tanta luz, esa energía no desaparece, tendría que manifestarse en otro lugar en forma de calor. Eso debería producir un exceso de radiación infrarroja alrededor de la estrella. Sin embargo, las observaciones no encontraron ese calor perdido y la hipótesis empezó a perder fuerza. Aún así, el caso no se apagó. Aunque la idea de la estructura alienígena se volvía cada vez menos probable, el misterio seguía intacto, y así comenzaron a ganar peso otras explicaciones más realistas. Una de las primeras fue que la estrella de Tabi estaba siendo cubierta por un enjambre de cometas que se estaban fragmentando. Una nube de cuerpos helados y de polvo moviéndose en órbitas extrañas. Eso podía explicar las caídas profundas y desordenadas de la luz, pero tenía también un problema importante. Para bloquear tanto brillo, harían falta cantidades enormes de cometas, más de las que normalmente se consideran razonables. Otra hipótesis planteó algo similar, pero en lugar de cometas, habló de partículas extremadamente finas, casi microscópicas, formando un anillo irregular alrededor de la estrella. Un anillo desigual, como una cortina mal colgada, capaz de dejar pasar la luz de forma impredecible. Esta idea ganó fuerza cuando observaciones posteriores mostraron un detalle clave. En algunos momentos la estrella se oscurecía más en ciertos colores de la luz que en otros. Eso suele ocurrir cuando lo que bloquea la luz no es un objeto sólido, sino material difuso, como polvo. Pero el polvo tampoco resolvía todo. Si hay polvo, tiene que venir de algún lugar. Por eso se exploraron escenarios de colisiones masivas entre planetas, como si un mundo se hubiera destruido y hubiera dejado enormes nubes de escombros. El problema es que un evento así también debería dejar una señal clara de calor en forma de radiación infrarroja, cosa que no apareció. Luego también llegó una propuesta todavía más extraña, que en el año 2019 ganó bastante atención: la posibilidad de que el fenómeno fuera causado por fragmentos de una exoluna huérfana, una luna arrancada de su planeta que se estaría desintegrando y dejando restos en órbitas caóticas. Y como si esto no fuera suficiente, el caso se volvió aún más inquietante cuando algunos investigadores sugirieron que la estrella de Tabi podría haberse oscurecido lentamente durante décadas. Esa idea sigue en debate, porque los datos antiguos no siempre son confiables, pero plantea un escenario bastante intrigante. Y es que el problema podría no estar alrededor de la estrella, sino en su interior. Tal vez algo dentro de ella está provocando estos cambios erráticos, algo que simplemente no podemos entender ni estudiar todavía. Años después de su descubrimiento, las hipótesis sobre la estrella de Tabi siguen acumulándose, pero ninguna encaja del todo, convirtiéndola en una de las estrellas más misteriosas de nuestro universo conocido. El planeta 9. Durante años, el planeta 9 ha sido uno de los debates más intensos dentro de la astronomía moderna. No hablamos de un planeta confirmado y tampoco de un descubrimiento oficial, sino de una posibilidad: la idea de que muy lejos de Neptuno existe un mundo masivo escondido en la oscuridad, moldeando el sistema solar sin que nadie lo haya visto. Y aquí está el detalle que vuelve todo más interesante. Este planeta 9 todavía no ha sido observado. No hay fotos, imágenes y por lo tanto no hay confirmación. Lo único que existe es una sospecha basada en gravedad, una especie de huella invisible que aparece cuando ciertos objetos se comportan como si algo los estuviera empujando desde lejos. Esta hipótesis tomó fuerza en el año 2016 cuando los astrónomos Konstantin Batygin y Mike Brown propusieron que algunos cuerpos helados del cinturón de Kuiper, una región más allá de Neptuno, mostraban patrones orbitales muy difíciles de ignorar. Son objetos extremadamente distantes, con órbitas raras, alargadas y con orientaciones que parecen repetirse más de lo que debería por simple casualidad.
Según su interpretación, esa alineación tenía una explicación razonable. Un planeta todavía desconocido que estaría pastoreando esos cuerpos, es decir, guiándolos lentamente con su gravedad. Si este planeta existe, no sería entonces un pedazo de roca perdido. Los cálculos sugieren algo grande, una supertierra o un mini Neptuno, un mundo con una masa aproximada de 5 a 10 veces la del planeta Tierra. Y lo más inquietante de todo es su distancia, pues estaría tan lejos que podría tardar entre 10.000 y 20.000 años en dar una sola vuelta al Sol. En otras palabras, sería un planeta real, pero viviendo donde el sistema solar ya casi se disuelve en el frío y la oscuridad. Y entonces aquí es donde aparece la gran pregunta: si este planeta existe, ¿por qué no lo hemos encontrado? Y es que la respuesta es que buscar Planeta 9 es como buscar algo negro dentro de un cielo que ya es negro. A esa distancia reflejaría muy poca luz solar y se vería demasiado tenue incluso para telescopios potentes. Además, el problema no es solamente verlo, también es saber dónde mirar. El cielo es un lugar demasiado grande como para apuntar al azar y esperar tener suerte. Aún así, este misterio no ha muerto, porque con el tiempo han surgido indicios que mantienen viva esta sospecha. Uno de los más llamativos apareció cuando un equipo analizó archivos de observación en el infrarrojo, comparando dos grandes mapas del cielo separados por más de 2 décadas. La lógica aquí era simple: si el planeta 9 estaba ahí, su movimiento sería lentísimo, pero debería notarse si comparas un registro viejo con uno más reciente. Y en esa búsqueda apareció un candidato. Según el análisis, había un objeto que en 1983 se ve en una posición registrada por un satélite infrarrojo y que en datos posteriores aparece en otro punto cercano, dentro del rango de desplazamiento que podría haber ocurrido con el paso del tiempo. No sería un movimiento rápido de un objeto cercano, sino ese desplazamiento mínimo que esperarías de algo que está a cientos de unidades astronómicas de distancia. Lo más raro aquí es que si el candidato fuera real, no solo estaría lejos, también podría ser enorme. La estimación basada en su brillo infrarrojo sugiere que podría tener incluso más masa que el propio Neptuno, y eso chocaría con la idea más popular del planeta 9 como una supertierra moderada, y abriría 2 posibilidades igual de inquietantes. O el planeta fantasma es más grande de lo que esperábamos, o estamos viendo otra cosa totalmente diferente que no hemos identificado bien. Pero por ahora, la evidencia sigue incompleta. Detectar un punto en 2 encuestas separadas por décadas no basta para reconstruir una órbita. Para confirmarlo, se necesitarían observaciones modernas capaces de encontrarlo otra vez, tomando en cuenta que desde el último registro pudo haberse movido lo suficiente como para que la región de búsqueda sea enorme. Por eso, el planeta 9 sigue siendo algo tan controversial. Hay científicos que creen que las anomalías pueden explicarse sin necesidad de un planeta oculto. El principal argumento aquí en contra es uno muy simple y peligroso: el sesgo de observación. Nosotros solo detectamos una fracción mínima de estos objetos remotos y casi siempre los encontramos cuando están en el punto más cercano al Sol, cuando son más brillantes y fáciles de rastrear, y esto puede crear patrones falsos en una muestra demasiado pequeña. De hecho, incluso entre aquellos que apoyan la hipótesis, muchos admiten que el tema está al límite. Hay quienes creen que la evidencia se está acumulando de verdad, pero hay quienes piensan que el entusiasmo se adelantó un poco, pues el debate se mantiene porque si el planeta 9 existe, sí, sería un descubrimiento gigantesco, algo capaz de reescribir la historia del sistema solar. Además, hay un detalle curioso. En otros sistemas estelares, los planetas más comunes encontrados son justo mundos intermedios, más grandes que la Tierra, pero más pequeños que Neptuno. Y en nuestro sistema solar no existe nada así. Por ende, la existencia del planeta 9 llenaría este hueco y haría que nuestro vecindario se viera menos extraño en comparación con lo que hay allá afuera. De hecho, lo que hace todavía este caso más interesante es que la nueva generación de observatorios va a mapear el cielo de forma repetitiva y sistemática, con una profundidad que antes era imposible. Es decir, estamos muy cerca de una etapa decisiva. Ya no estaremos buscando con una linterna, sino que revisaríamos el mismo cielo una y otra vez, hasta que algo que se mueve lentamente ya no tenga forma de esconderse.
Y si el planeta 9 está ahí, tarde o temprano lo vamos a ver. Y si no está, también lo sabremos. Y eso sería igual de interesante y quizá inquietante, porque significaría que los patrones extraños del cinturón de Kuiper tienen otra causa que de hecho no somos todavía capaces de entender. La mancha fría. Hay cicatrices en el universo que no se ven a simple vista, pero que llevan décadas diciéndole a los astrónomos que algo no termina de encajar. Una de las más inquietantes está escondida en la señal más antigua que podemos observar, el eco térmico del Big Bang, la primera luz que quedó libre cuando el universo aún no podía albergar vida. A esa anomalía se le conoce como el CMB Cold Spot, o la mancha fría del fondo cósmico de microondas. El CMB es en esencia luz fósil, radiación que se liberó cuando el universo tenía apenas 380.000 años, en una época en la que todo era una mezcla caliente de partículas que no dejaban pasar la luz. Con el paso del tiempo, el universo se expandió y se enfrió. Se formaron los primeros átomos y la radiación quedó libre para viajar. Esa luz pasó miles de millones de años estirándose hasta convertirse en microondas, y hoy la medimos con una temperatura cercana a los 2.7 kelvins, casi el cero absoluto. Cuando los científicos hacen mapas de CMB, la imagen se ve casi perfecta, como un fondo uniforme. Solo aparecen pequeñas variaciones, zonas apenas más cálidas o más frías que el promedio. Estas diferencias son normales y representan las primeras irregularidades del universo, las semillas de las galaxias y los cúmulos actuales. El problema es que hay una variación que sobresale demasiado. La mancha fría no solamente es más fría, también es demasiado grande. Las mediciones muestran que esa región está a unos 70 microkelvins por debajo del promedio, pero lo más llamativo es su tamaño. Abarca cerca de 5 grados del cielo, una extensión enorme para este tipo de fluctuaciones, que normalmente son mucho más pequeñas. Dicho de otra forma, no parece un simple detalle estadístico, es una región completa del espacio que se siente fuera de lugar. Está ubicada en el hemisferio sur del cielo, en dirección a la constelación Eridanus, y por eso suele relacionarse con el llamado Eridanus Supervoid, una posible región gigantesca con muy poca materia en esa misma dirección. Lo inquietante es que no se trata de un error. Fue detectada primero por el satélite WMAP y confirmada después por el satélite Planck. No desaparece cuando los mapas mejoran ni se corrige con ajustes técnicos. Está ahí, de verdad. Entonces surge una pregunta bastante interesante. Si no se trata de un fallo de medición, entonces, ¿qué es? En cosmología se espera que el universo sea, en promedio, bastante uniforme, a grandes escalas, con pequeñas imperfecciones distribuidas de manera normal. La mancha fría, en cambio, parece una anomalía demasiado intensa. Además, cuando se habla de temperatura en el CMB, no se habla de calor literal. Lo que vemos es el efecto de la gravedad sobre la luz. Las regiones con más materia curvan el espacio con mayor fuerza, y la luz pierde energía al escapar de esas zonas. A este fenómeno se le llama efecto Sachs-Wolf. En este caso, hay otro efecto aún más importante, el Integrated Sachs-Wolf Effect, o efecto ISW. Este ocurre cuando la luz del CMB atraviesa grandes estructuras del universo, como cúmulos de galaxias o enormes vacíos, mientras el propio universo sigue expandiéndose. En un universo estable, la luz perdería energía al entrar en un vacío y la recuperaría al salir. Pero el universo se expande de forma acelerada, lo que altera este equilibrio. El resultado es que la luz puede salir de un vacío con menos energía de la que debería, y eso hace que esa región se vea más fría. Aquí entra la hipótesis más conocida. La mancha fría podría ser causada por un supervacío cósmico entre nosotros y el fondo de microondas. Un supervacío sería una región gigantesca del universo con muy poca materia, un enorme hueco en la distribución de galaxias. En mapas cósmicos se vería como una zona donde hay menos galaxias de lo esperado. Durante años, distintos equipos intentaron comprobar esta idea.
Algunos estudios encontraron un descenso real en el número de galaxias en esa zona del cielo, y se llegó a proponer la existencia de un vacío colosal con un tamaño de cientos de millones de años luz. Pero aquí aparece un problema. Incluso si ese supervacío existe, puede que no sea suficiente. Los análisis indican que un supervacío podría explicar solo parte del enfriamiento observado. Puede que no sea suficientemente grande, profundo o con la forma adecuada. Y además, estos estudios siempre están limitados por pocos datos y efectos estadísticos engañosos. Por eso es que el misterio sigue abierto. Con el tiempo, la mancha fría dio lugar a teorías más radicales, desde defectos del universo primitivo hasta colisiones entre otros universos. Aunque estas ideas tienen bases matemáticas, ninguna ha logrado explicar el fenómeno por completo. La mancha fría no invalida el Big Bang ni la cosmología moderna, pero permanece como una anomalía en la imagen más antigua del universo. Tal vez futuras observaciones la expliquen casi por completo, o tal vez sea una pista real de algo que aún no podemos comprender. Lo inquietante es que no está en un lugar remoto del espacio, sino grabada en la primera luz del universo, como una ausencia que sigue sin respuesta. Muchas gracias por suscribirte, dejar tu like y seguirnos en redes sociales. Esperamos que hayas disfrutado de estos misterios del universo. Sin más que decir, me despido. Yo soy Nightcrawler. Nos vemos después.